¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Un gusto de reencontrarnos una vez más para estudiar juntos la lección de la escuela sabática que corresponde a este trimestre, que tiene que ver con la misión de Dios, pero también con nuestra misión a la cual Dios nos ha llamado. Y en este caso estamos avanzando en la lección número 2, que es una continuación de la lección número 1, con el título de la misión de Dios en favor de nosotros. Lo estamos saludando desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata y tengo el gusto de tener la compañía con nosotros del pastor Leandro Velardo. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, un gusto. Leandro es docente de la Facultad de Teología y también vicedirector de los estudios de posgrado en nuestra facultad. Y también nos acompaña el pastor Horacio Mazzoli. Hola, Jorge. ¿Qué un tal, gusto Horacio? estar con ustedes y con Leandro en esta mesa. Muy bien. Horacio es el director de la carrera de licenciatura en teología, así que un privilegio tenerlos con nosotros. Y si les parece, vamos a hacer una plegaria pidiendo que Dios nos acompañe en el repaso de esta lección que pueda ser de bendición para todos. Oramos. Nuestro amante Padre, te damos gracias por el don de la vida, por la seguridad que tenemos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que estás con nosotros, que deseas nuestro bien. Y al repasar esta lección, que tiene que ver con la misión, queremos pedirte que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nos permita entender claramente tu palabra, y no solamente que podamos entenderla, sino también ponerla en práctica. Quédate con cada uno de nuestros oyentes y con cada uno de los que estamos en esta mesa, nuestros seres queridos también, y esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y esta, semana nos arrancamos hablando acerca de la Trinidad, la figura de la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese sentido, quería preguntarte, Leandro, si es que todos los seres de la Trinidad están involucrados en la misión. Excelente pregunta y ciertamente muy profunda también, ¿no? Allí la lección lo expresa muy bien, ¿no? El día domingo casualmente aborda esta cuestión. Y en el párrafo 4 del día domingo nos ofrece una batería de pasajes bíblicos que argumentan precisamente que toda la deidad está involucrada en la misión. Y muy bien reflexiona el autor hacia el final del día y dice, como Dios está involucrado, no puede fracasar. O sea que ahí tenemos una implicación práctica, profunda, segura y contundente, sí. ¿no? Y yo, sin embargo, quisiera sugerir hacia el final del párrafo 4, dice allí, voy a leer la lección, el folleto, dice, y a continuación la misión del Padre y del Hijo al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión, y cita tres pasajes en el Evangelio de Juan, Juan 14, 26, Juan 16, 13 y 14, ¿no? Para argumentar eso. Dice, el Padre y el Hijo dan poder y envían al pueblo a la misión. Pero cuando vamos a leer esos tres pasajes, encontramos tres referencias a la obra y a la persona del Espíritu Santo. Y entonces, para que no quede la impresión, que no era ciertamente el objetivo del autor del folleto, ¿no? Ni de los revisores, no quede la impresión de que lo que se está enviando es algo, es un poder, como dice allí el folleto, sino que es alguien, como demuestran los pasajes citados entre paréntesis. Habría que matizar allí y dejar claro que el que viene es la tercera persona de la deidad. De hecho, vamos a leer rápidamente allí los pasajes que son mencionados. Juan 16, versículos 13 y 14 dice lo siguiente, leo de la Reina Valera 1960. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, referencias al Espíritu Santo, no a un poder, no a una fuerza, sino a la persona divina, exactamente, del Espíritu Santo. Y en el capítulo 14, el primer pasaje que se menciona allí, 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para
vamos a decir así, ser más explícito en este punto, voy a hacer dos observaciones en cuanto a este pasaje, al versículo 26 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿no? Seguramente habremos escuchado alguna vez, no todos estamos familiarizados con esto, de que pareciera, presuntamente, que Juan violenta la gramática aquí. Una lectura natural del texto nos permite entender mejor el texto y de qué se está hablando, y lo vamos a explicar sencillamente, ¿no? Primer punto, nosotros tenemos allí en la Reina Valera 60, en el versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces Él, ese que aparece allí, Él os enseñará, en la lengua original, que es el griego helenístico, koiné, aparece un pronombre demostrativo que es ekeinos, ¿no? El equivalente de ese pronombre demostrativo en español es aquel. De hecho, la Biblia del Jubileo traduce aquel os enseñará y os hará recordar. O sea que no hay duda, se trata de una persona. Exactamente, se está hablando de una persona. La explicación al uso es que, aunque ese pronombre es masculino, está conectado con espíritu, que en griego responde al género gramatical neutro. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Dicen, bueno, Juan violenta la gramática para decir que el Espíritu Santo es una persona. Pero en realidad no hace falta hacer eso. Hay un principio básico cuando estamos analizando sintácticamente un texto que se llama principio de concordancia o regla de concordancia. La regla, bien sencillo, dice lo siguiente. Para saber cuál es el antecedente de un pronombre, tiene que concordar en caso, en género y en número. Tiene que tener el mismo caso, tiene que tener el mismo género, masculino, femenino, etc. En griego tenemos también neutro, y en número, singular o plural, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el antecedente de ese pronombre? El antecedente de ese pronombre es, cuando buscamos esta regla, consolador. Entonces, cuando habla de aquel, habla de consolador, ¿no? ¿Por qué? Porque ekeinos es un pronombre demostrativo en caso nominativo, masculino, singular. ¿Y dónde está el otro sustantivo nominativo masculino singular? Consolador, exactamente. Entonces, ¿quién es el que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo? El Consolador. Ese es el primer punto. Ahora viene la pregunta natural, ¿y quién es el Consolador? Y como lo vierte correctísimamente la Reina Valera 60, ustedes van a ver allí al inicio del versículo 26, más el Consolador, coma, el Espíritu Santo, coma. Y entonces ahí tenemos una aposición, ¿no? La aposición expresa correferencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo y el Consolador son una y la misma persona. O sea que todo lo que yo diga del Consolador equivale para quién, es válido para quién, para el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién me termina de enseñar y recordar todas las cosas? El Espíritu Santo. Esa es la lectura natural. Juan no violenta la gramática aquí, sino que de hecho la respeta. Y entonces, y otro detalle interesante es la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Enseñar y recordar. Y eso exige del Espíritu Santo capacidad cognitiva, conocimiento, y cogitativa, la facultad de pensar. Por lo tanto, no puede ser un poder simplemente, sino que tiene que ser una persona, una entidad autonomía. Exactamente, la tercera persona de la deidad. En virtud de todo esto, de los otros pasajes que leímos y de este pasaje, ¿no? Que es clarísimo, es contundente en cuanto a la naturaleza personal del Espíritu Santo, Juan aquí, habría que tener cuidado de no dar la impresión, cosa que ciertamente el autor de la lección no quiso, de que se está hablando de un poder simplemente que se envía, porque los tres pasajes hablan del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y en ese sentido, Leandro, mirando un poco el mandato de la Gran Comisión, donde aparece justamente una fórmula bautismal que es trinitaria, ¿es original? Porque algunos por ahí cuestionan de que hubo una interpolación, etcétera. ¿Es original? Muy bien, excelente pregunta. La respuesta en breve, digamos en corto, es sí. Sí. Es sí, ¿no? Bueno, ya adelantamos. Con eso, irnos. ¿qué más agregar? ¿No? Pero vamos a decir algo más en favor de nuestros compañeros de escuela sabática, ¿no? Yo me traje aquí para mostrar 3 ediciones del Nuevo Testamento en su lengua original que tienen ciertas características, ¿no? Estos dos aquí que estoy señalando, de estos derivan prácticamente, vamos a decir, son el texto base de prácticamente todas las traducciones a lengua moderna del Nuevo Testamento. Francés, alemán, exactamente, español, inglés, etc.
Todos parten de acá en su amplísima mayoría. ¿Cuáles son las fuentes que usamos para reconstruir el texto original del Nuevo Testamento? Son 3 fuentes básicamente. Los manuscritos griegos, naturalmente, porque la lengua original del Nuevo Testamento es el griego, como decíamos antes, por lo tanto hay que revisar esa evidencia documental. Las versiones antiguas, especialmente en 3 lenguas, siríaco, latín y copto. Y por último, la cita de los padres de la Iglesia, especialmente dándole especial consideración a los padres griegos, porque precisamente hay un código lingüístico común, ¿no? Hablan el mismo idioma, exactamente. Tenemos dentro de la cita de los padres griegos y los padres latinos. La clasificación es en base al idioma que usan, ¿no? Y entonces, 3 fuentes decíamos: manuscritos griegos, versiones antiguas, con especial interés en latín, siríaco y copto, y padres de la Iglesia con especial referencia a los padres griegos. Cuando pasamos el peine a toda la evidencia, arribamos a la conclusión de que Mateo 28, 19 originalmente decía: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, recientemente hubo otro proyecto, y es este que tengo aquí, auspiciado por un centro de estudios bíblicos que está ubicado en Inglaterra y vinculado con la Universidad de Cambridge. Este se publicó en 2017 y dijo: yo voy a pasar revista nuevamente, pero de los manuscritos griegos. No voy a tener en cuenta las versiones antiguas, no voy a tener en cuenta la cita de los padres, sino que voy a revisar todos los manuscritos griegos. Cuando terminaron de revisar todo, ¿qué descubrieron? Que Mateo 28, 19, que decía: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón es muy sencilla, y lo decimos en una línea. No hay un solo manuscrito griego de Mateo 28, 19 que no tenga la fórmula bautismal trinitaria. De hecho, yo hace unos años me tomé el trabajo de revisar todas las ediciones del Nuevo Testamento en griego que se han realizado, desde 1516, la primera, hasta 2017, y no hay una sola edición del Nuevo Testamento en la lengua original que en Mateo 28, 19 no diga: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que tenemos certeza, que tomamos nuestra Biblia y leemos ese pasaje, estamos leyendo lo que exactamente lo que escribió Mateo. Bajo la influencia del Espíritu Santo. Correcto. Exacto. Qué hermosa seguridad, ¿no? Y bueno, haciendo un pequeño salto, Horacio, y pensando en un mensaje que es muy adventista, como es el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué alcance misionológico tendría el mensaje del primer ángel, como lo vemos por ahí en la lección? Bueno, en la lección, en uno de los días, hablaba de el mensaje de la misión. El mensaje de la misión está centrado principalmente en el mensaje de los 3 ángeles, y la lección se centra principalmente en el mensaje del primer ángel, que lo vamos a leer, Apocalipsis 14, versos 6 y 7, dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vamos a centrarnos en la expresión evangelio eterno, como el contenido del mensaje de la misión. Pero antes tal vez decir 1 o 2 palabritas del lugar que ocupa este texto en la estructura del Apocalipsis. La estructura del Apocalipsis es como una estructura simétrica, ¿sí? Donde es como si nos imagináramos un candelero de 7 brazos, donde el primero con el último presentan ideas complementarias. Por ejemplo, tengo el prólogo, que es la introducción, y el epílogo tiene prácticamente las mismas ideas, se complementan. Después, el capítulo 2, todas las promesas a los vencedores se cumplen en el capítulo 21. Y así podemos presentar todo como una estructura de espejo. Y en el centro nos queda, en el corazón del Apocalipsis, Apocalipsis 14. Y es interesante que en el corazón esté el Evangelio, en el corazón de Apocalipsis, y esté el Evangelio eterno. Y si queremos ir al centro del mensaje del primer ángel, es prácticamente un llamado a adorar a Dios centrado en la validez del 4.º mandamiento. Porque ahí lo que hace Juan es aludir al 4.º mandamiento. Prácticamente está la misma fraseología, ¿no? Entonces, el Evangelio eterno es el centro del mensaje de Apocalipsis. Entonces, cuando no habla del Evangelio, ¿de qué nos está hablando? Bueno, básicamente la buena noticia, y tiene que ver con las cosas que Dios hizo por medio de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida sin pecado, Jesucristo murió en nuestro lugar, resucitó, ascendió al cielo, fue entronizado,
intercede en el santuario y pronto vendrá a buscarnos. En esencia, el Evangelio es comunicar esa buena noticia, ¿no? Que todo esto ha sido hecho por medio de Jesucristo y que tenemos salvación en Él. Y por otro lado, me parece también Apocalipsis 14 y el mensaje del primer ángel en particular, que enfoca también el tema del rol de Dios creador y podríamos decir recreador, ¿no? Después de la entrada del pecado, reconstruir esto que el pecado deterioró a través, como decías muy bien, de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y la misión tiene que ver con anunciar a ese Dios que va a restaurar su imagen en cada uno de nosotros, ¿no? En definitiva, el pecado lo que hizo fue alterar la imagen de Dios en nosotros, y el Evangelio lo que viene a hacer es restaurar. Y es eterno porque es el mismo Evangelio, ¿no? Es el Evangelio que predicó Pablo, es el Evangelio que predicamos nosotros, solo que en este tiempo, en Apocalipsis, está centrado en eso específicamente, ¿no? Claro. En la hora de su juicio ha llegado y en el cuarto mandamiento como centro de esa misión, ¿no? Que tiene como propósito preparar a las personas para la segunda venida de Jesús. Muy bien, y ahora, Horacio, pensando un poquito en la historia del Antiguo Testamento y en la misión, ¿podemos decir que la misión arranca en el Nuevo Testamento o hay misión también en el Antiguo Testamento? Y en todo caso, si así fuera, ¿cuál es el rol del pueblo de Dios en ese contexto de misión? Perfecto, gracias por la pregunta, y Leandro, si querés sumar, no hay ningún problema. La misión atraviesa toda la Biblia. En primer lugar, porque Dios es un Dios que nos busca, ¿no? Él es el primer misionero, si se quiere. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a lo largo de la Biblia encontramos un pueblo para cumplir esa misión. Es el canal por donde se anuncia esa misión. En el Antiguo Testamento, si lo podríamos poner en alguna terminología, la misión era principalmente centrípeta, es decir, atraer. Y ahí tenemos textos como Isaías 49:6, Isaías 42, Isaías 63, y tal vez Deuteronomio 4:6, lo leo, que dice así: guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga todos dioses tan cercanos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? O sea, la idea de Dios de tomar a ese pueblo, el pueblo de Israel, de rebelarse, de darle leyes de vanguardia, es que fueran como un imán, una luz, que atrayera a otros pueblos, ¿no? Así que podríamos decir que cuando Dios elige el pueblo de Israel, no está pensando solo en Israel. No, está supuesto. Pensando en todas las naciones vecinas. Y las naciones dirían que realmente queremos este Dios. Claro. ¿No? Cuando vamos al Nuevo Testamento, la Gran Comisión pasa a ser la misión centrífuga. Ahora hay que ir, pero sin dejar de ser. Sin dejar de ser ese imán, sin dejar el ser y el hacer. No podemos divorciarnos, ¿no? Entonces, y podríamos resumirlo eso ahí con Hechos 1, ¿no es cierto? Claro. Cuando habla de niveles de llegada, ¿no? Jerusalén, Samaria, lo último en la tierra. Correcto. ¿Y qué aplicación tendría eso para nosotros hoy? ¿Qué sería Jerusalén para mí hoy? ¿Qué sería Samaria? ¿Qué sería...? Bueno, empezamos siempre del entorno más cercano. Hay un principio que en misionología se le llama principio oikos, que empieza por casa, ¿no? La misión la empezamos por oikos, o sea, es nuestro casa, primer ¿no? campo misionero es nuestro hogar. Es nuestro hogar. Y de ahí vamos como en una espiral abriéndonos hacia afuera. Primero casa, después lo que está alrededor, y después somos llamados a ir hasta lo último de la tierra. De hecho, el mensaje de Apocalipsis 14 es a toda tribu, lengua y nación. ¿Sí? Pero empezamos siempre desde lo más cercano, ¿no? Claro. Un detalle interesante con respecto a esto es que el libro de Hechos se sigue escribiendo, podríamos decir, porque vemos que no termina en lo último de la tierra. Y entonces, cada capítulo nuevo del libro de Hechos, nosotros somos protagonistas, ¿no? Y los cristianos a lo largo de la historia. Porque todavía había que descubrir muchas partes de este planeta para cuando los apóstoles recibieron esto, ¿no? Sí, porque en el contexto, lo último de la Tierra sería, no sé, claro, España. Ir a España, exactamente. Mientras que hoy en día, ante una visión mundial. Exactamente, somos partícipes de ese proyecto. O sea que el libro de Hechos se está escribiendo en cada uno de nosotros. Y uniendo todo y volviendo a lo que dijo Leandro al comienzo, ¿no? Qué bueno es saber que Dios está involucrado en esta misión, que la misión es de Él.
Por eso está garantizado su triunfo. Claro, él se involucró desde el comienzo, ¿no? Claro. Cuando diseñó ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y de fondo Dios muestra su amor por el ser humano, un amor que no tiene límite, ¿no? El hecho, la encarnación de Cristo, por ejemplo, es un mensaje extraordinario para nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto está dispuesto Dios a amarnos, ¿no? Alguna vez escuché este dicho que para entender hasta dónde nos ama Dios tenemos que ir al pie de la cruz. Ahí tenemos una visión completa de hasta dónde llega su amor, ¿no? Así que es algo realmente maravilloso adorar un Dios que nos ama. Y tal vez, Jorge, haciendo una síntesis de todo como para bajarlo bueno, ¿y qué implica esto de la misión, no? Básicamente ejercer el discipulado en 3 áreas, y esto estaba también en la lección. A nivel racional es crecer en el conocimiento de Jesucristo, ¿no? Seguir aprendiendo acerca de Jesús como nuestro modelo. Después hay un nivel relacional, y tiene que ver con el crecimiento del discipulado en la vida en comunidad, en la iglesia, en amor uno con los otros. Y después hay un nivel misional, el ir a predicar el Evangelio fuera del círculo cercano, ¿no? Bueno, que Dios bendiga a su iglesia en este proceso, ¿no? Porque realmente el desafío es muy, muy grande en nuestro territorio y en otros más todavía. Así que, pero confiamos porque Dios es nuestro guía, Él lleva el timón de la iglesia y Él llevará a un buen puerto, ¿no es cierto?, a su pueblo, a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Leandro, por tu explicación tan precisa, tan correcta con respecto al tema del Espíritu Santo, y por ahí para algunos puede resultar alguna duda. Algunos hablan de que el Espíritu Santo es un carácter tímido, tiene un carácter tímido porque está como, él tiene que saltar a Cristo, ¿no? Y entonces está detrás de las bambalinas, pero qué importante es reconocerlo como una persona, y podríamos decir que el Espíritu Santo es Cristo con nosotros hoy, ¿de alguna manera? Claro, es el representante, ¿no? Claro. Yo me voy, dice, pero va a venir otro que le va a dar continuidad a mi ministerio, ¿no? Por eso es el otro consolador. Horacio, una lección práctica de nuestra lección de esta semana para nuestra audiencia. Bueno, creo que nos deja ese desafío, Jorge, ¿no? De poder ser instrumento en manos de Dios para, en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en la facultad, en donde estemos, a poder anunciar ese evangelio. En primer lugar, siendo nosotros luz, en primer lugar, siendo coherentes con nuestra vida cristiana, y para que tenga también validez lo que vamos a decir en el nombre de Dios, ¿no? Pero es el desafío para todo, más en los tiempos que vivimos. Cumplir la misión, terminar por fin lo que un día se comenzó. Qué bendición, no estamos solos. Bueno, muchas gracias también por esta explicación de Apocalipsis 14 y las implicancias que tiene. Y bueno, a nuestra querida audiencia les agradecemos también por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que estén con nosotros para compartir el estudio de la próxima lección, que se titula El llamado de Dios a la misión.